al departamento. Y bueno, vamos a estar cerrando a las 7 de la tarde con una actividad en la Casa Central del Frente Amplio sobre presupuesto, que es el tema principal que vamos a tener a nivel político en este segundo semestre del año. ¿Sí? El presupuesto, como se sabe, es el momento donde se discute cómo se va a implementar desde el punto de vista económico y financiero el plan de gobierno. Se discute el primer año de gobierno y va a entrar en el Poder Legislativo en el mes de agosto. Actualmente está en elaboración del Poder Ejecutivo, de los distintos ministerios. Y bueno, para nosotros es importante que la discusión del presupuesto no quede solamente circunscripta al ámbito de las cuatro paredes del Parlamento, sino que la sociedad tiene que participar, tiene que opinar, porque en definitiva el presupuesto no solamente tiene que ver con el salario de los funcionarios públicos, que también tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con cuánto presupuesto se va a destinar a las políticas de vivienda, a las políticas vinculadas con la pobreza infantil, a la educación pública, que es donde la mayoría de los uruguayos mandan a sus hijos, lo que tiene que ver con lo que va a pasar con las jubilaciones más bajas en este quinquenio. Bueno, todo eso va a estar en la discusión del presupuesto, cómo se obtienen los recursos para poder financiar eso que está en el programa del Frente Amplio, que a nosotros nos parece que es bien importante porque tiene que ver con las necesidades de la gran mayoría de nuestra gente, y por eso le pusimos ese título, ¿no? El presupuesto para la pública felicidad, que reivindica de alguna manera el artiguismo, que es algo que está en el ADN de los uruguayos, que todos lo interpretamos bien de alguna forma, y bueno, tratar de que el presupuesto sea la expresión de eso, de que los más infelices sean los más privilegiados, y tratar de ir hacia la pública felicidad y no la felicidad de unos pocos, ¿no? Está prácticamente comenzando un nuevo gobierno. En tu opinión, ¿cómo está la salud económica del país? Y bueno, el país tiene una economía que tiene algunas características estructurales que hay que tratar de ir modificando. Por ejemplo, Uruguay tiene un crecimiento económico que en los últimos 10 años fue muy bajo. Eso es algo que hay que encontrar las medidas de cómo relanzar el crecimiento económico, poder crecer a tasas más altas para también tener más para repartir. Ese es uno de los factores. Tenemos una estructura productiva que sigue siendo muy primaria. Uruguay sigue exportando principalmente materias primas y eso genera una gran dependencia con los mercados exteriores, por más de que se pueden abrir más mercados. Si uno exporta unos pocos productos, termina dependiendo de cómo está el precio de la carne, cómo está el precio de la soja, cómo está el precio del arroz a nivel internacional. Y después, aunque a veces en los uruguayos creemos que tenemos cierto grado de igualdad económica, porque estamos en una región que es la más desigual del mundo, América Latina, la realidad es que sigue habiendo un problema de desigualdad en nuestro país. Nosotros tenemos algunos estudios que hablan de que el 1% más rico concentra el 40% de la riqueza que existe en Uruguay. Está esa famosa frase de que en Uruguay no hay ricos, hay riquitos, pero la realidad es que tenemos cerca de 20.000 personas en Uruguay que tienen patrimonio por encima de $1 millón y algunos bastante más que eso, al mismo tiempo que tenemos, por ejemplo, un 30% de nuestros niños y adolescentes en situación de pobreza infantil. Entonces, creemos que también la discusión de la desigualdad tiene que estar en la agenda permanentemente, tiene que ser parte de la discusión del presupuesto, porque la sociedad tiene que, en definitiva, darse los mecanismos para cómo evitamos que haya esos niveles de desigualdad que son acalambrantes realmente. O sea, a pesar de que la desigualdad bajó en los gobiernos del Frente Amplio, eso es un dato objetivo, seguimos teniendo una sociedad que es desigual porque el mercado tiende a concentrar la riqueza en una cúpula y un montón de gente queda por el camino si eso no se atiende de forma contundente. Entonces, pobreza infantil, infancia, pobreza en los hogares que tienen trabajadores donde los ingresos son muy precarios, muy inestables, creemos que tiene que ser una prioridad para dar un nuevo salto en la reducción de la desigualdad y podamos decir en 2029 que, como los uruguayos, como está en nuestro ADN, que nos vanagloriamos de ser una sociedad que le importa la igualdad entre su gente, bueno, podamos tener en 2029 una sociedad más igualitaria que la que tenemos en 2025. Comenzando una nueva etapa como diputado también, ¿no? ¿Cómo te sientes ahí? Sí, es un aprendizaje. Yo durante 15 años me desempeñé en el Instituto Cuesta Duarte, que es el Instituto de Economistas del PICNT, y también en la Universidad de la República, o sea que de alguna manera fue un cambio casi que de un día para el otro, el 15 de febrero, asumir por primera vez como legislador en una legislatura que tiene particularidades, porque es la primera vez que en más de 20 años que el gobierno, el Poder Ejecutivo no tiene la mayoría automática en diputados, entonces hay que dialogar mucho, hay partidos nuevos en el Parlamento que también marcan su impronta, también la propia composición de
de la bancada del Frente Amplio, que es también inédita, con un peso muy significativo del sector mayoritario, que es la 609. La 1001 tenemos 5 diputados, o sea, podemos hacer un trabajo en equipo importante. Y bueno, tratando de aprender rápidamente un poco los códigos de la tarea parlamentaria, estudiando mucho, tratando de centrarme en los temas que capaz que tengo más facilidad para trabajar, como son los temas económicos, los derechos laborales, las cuestiones del presupuesto y bueno, dedicándole muchas horas en este primer año de gobierno, que siempre dicen que es el año donde hay más actividad, porque tenemos, como decíamos, el presupuesto, exacto, las primeras leyes, y en ese sentido, bueno, de aquí a fin de año seguro que va a ser un año de mucha actividad. Y también, bueno, con esto que nos parece importante, por lo menos desde la 1001 lo hemos venido impulsando, de tratar de que la actividad política no sea algo circunscripto a los políticos o los legisladores, sino que sea algo con la gente, con las organizaciones sociales, dialogar mucho con los sindicatos, con las organizaciones de la sociedad civil, para, bueno, recoger sus planteos y tratar de expresar de alguna manera en el ámbito parlamentario también lo que plantea la sociedad. Gracias por el tiempo.